Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestro trabajo del día de hoy del libro de comunicación en la página 215. Vamos a empezar por la fecha de hoy, Asunción, 28 de octubre de 2021. Nuestra máxima, cuida tu salud. El tema complemento directo. Vamos a realizar un pequeño ejercicio que dice: uno con flecha las oraciones con sus complementos. Luego marco sí o no. Bueno, acá tenemos las oraciones. Dice el primero: el coatí tomó, y acá vemos que tenemos los complementos. Entonces vamos a ver con cuál vamos a unir para que se pueda formar una oración. Entonces dice: el coatí tomó. Tengo al coatí, un basurero reciclado o el agua. Entonces va a ser el coatí tomó el agua. Vamos a unir con flecha acá. De esta forma, utilizando la regla siempre. El segundo dice: los niños miran. ¿Con cuál ustedes creen que se debe unir para que se forme una oración? Los niños miran al coatí. Entonces unimos también con flecha. Y el último dice: todos juntos elaboraron un basurero reciclado. Entonces unimos con flecha. Queda entonces de esta forma nuestras oraciones: el coatí tomó el agua, los niños miran al coatí, todos juntos elaboraron un basurero reciclado. Luego dice: las oraciones tendrían sentido sin sus complementos. Estos son los complementos, ¿verdad? Si esto yo, por ejemplo, no tengo, ¿va a tener sentido mi oración? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? No, no va a tener sentido, ¿verdad? Entonces marco acá. Bueno, en las oraciones anteriores, los sujetos realizan acciones que afectan directamente a un objeto o persona. Por ejemplo, dice: el coatí tomó el agua. Bueno, entonces vemos acá, ¿verdad?, que los sujetos, el sujeto sería el coatí, entonces realiza una acción directamente sobre un objeto o una persona. ¿Qué quiere decir el complemento directo? CD quiere decir complemento directo. Es generalmente la persona, animal o cosa sobre la cual recae directamente la acción del verbo. Para reconocerlo, se hace al verbo la pregunta ¿qué? Y la respuesta señala el complemento directo. Bueno, acá vamos a analizar. Dice: el coatí tomó el agua. Primeramente, yo debo de identificar aquí en mi oración cuál es el verbo. Entonces, tomó sería nuestro verbo. Para que yo pueda identificar seguidamente el complemento directo, dice que tengo que realizar la pregunta ¿qué? Al verbo. ¿Qué tomó? Y ahí se responde: el agua. Entonces, este sería mi complemento directo. Así como vemos acá. ¿Qué tomó? El agua. Entonces, nosotros, primeramente, para poder identificar cuál es el complemento directo, debo de marcar el verbo en mi oración. Una vez que identifico el verbo, entonces realizo la pregunta ¿qué? Y ahí voy a tener mi complemento directo. Bueno, después dice: también puede expresarse a través de los pronombres personales de tercera persona. Lo, la, los, las. Dependiendo del género y número del núcleo al que reemplaza. Por ejemplo, agua, acá, es el núcleo del complemento directo en la oración del ejemplo, la oración del ejemplo. Su género es femenino y su número singular. Por eso se sustituye por el pronombre la.
siempre se ubica antes del verbo. Entonces acá vemos el coatí la tomó. Entonces este pronombre la se reemplaza o reemplaza a la palabra agua. Cuando el complemento directo se refiere a una persona, animal o cosa personificada, comienza con la preposición a o la. Contracción al. Acá tenemos nuestro ejemplo. Los niños miraron al coatí, ¿verdad? Entonces, ¿qué miraron? Al coatí. Acá voy a identificar mi verbo, que es miraron. Y realizo la pregunta. ¿Qué miraron al coatí? Bueno, entonces nosotros podemos reemplazar por el pronombre lo. ¿Por qué? Porque coatí es masculino, entonces yo puedo reemplazar por el pronombre lo y también voy a tener mi complemento directo. Los niños lo miraron. En el ejercicio número 2 dice, resalto el verbo y subrayo el complemento directo. Lo sustituyo por el pronombre correspondiente. En el A dice, los niños observan las cataratas. Primeramente voy a señalar el verbo. ¿Cuál sería acá nuestro verbo? Los niños observan las cataratas. Mi verbo va a ser entonces observan. Voy a marcar así de esta forma. Este es mi verbo. Ahora voy a realizar la pregunta sobre el verbo para poder identificar mi complemento directo. ¿Qué observan? Las cataratas. Entonces voy a subrayar. Entonces mi complemento directo sería las cataratas. Bueno, ahora voy a sustituir, dice, por un pronombre correspondiente. Entonces, vamos a escribir. Los niños, ¿sí? Ahora cataratas está en plural, ¿verdad? Y es de género femenino. Entonces, ¿qué pronombre voy a usar? Acá tengo los pronombres. Voy a usar las. Entonces, los niños las observan. Acuérdense que tenemos que escribir antes de nuestro verbo. Los niños las observan. Bueno, el B dice, Paraguay tiene bellos lugares turísticos. ¿Cuál sería mi verbo? Tiene. Muy bien, entonces señalo acá. Tiene es mi verbo. Verbo. Ahora voy a identificar el complemento directo. ¿Qué tiene Paraguay? ¿Qué tiene Paraguay? Bellos lugares turísticos. Entonces, esto sería mi complemento directo, subrayo. Muy bien, ahora voy a reemplazar. Entonces escribo Paraguay. Bueno, acá, bellos lugares turísticos. Sería, ¿verdad? Está en plural. Y es de género masculino. Entonces, ¿qué pronombre voy a usar? Antes de mi verbo, sí. Lo, la, los o las. Voy a utilizar los. Entonces, Paraguay los tiene. Así. El C dice, Arasunu atrapará a la tortuga. Bueno, mi verbo, atrapará. Verbo. ¿Qué atrapará Arasunu? A la tortuga. Entonces, eso sería mi complemento directo. Subrayo. Y ahora, a la tortuga está en singular y es de género femenino. Entonces, ¿qué pronombre voy a usar? Lo, la. Esto, ¿verdad? Esto está en singular, uno de esos. Entonces voy a utilizar la, porque es de género femenino. Entonces voy a completar. Arasunu. Sí, de esta forma. La
atrapará. Acuérdense que el pronombre debe de ir antes del verbo. Entonces, de esta forma culminamos nuestra clase del día de hoy. El complemento directo, que para poder identificar, primero debo de marcar mi verbo y sobre el verbo realizo la pregunta siempre que. ¿Qué tomó? Y ahí entonces la respuesta sería mi complemento directo. Bueno, niños, entonces esta tarea les dejo el día de hoy.